Buenas tardes amigos, Dios les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor ha traído a mi corazón durante toda esta semana. He estado meditando mucho en esta palabra, el Señor ministrando mucho a mi vida con esta palabra y hoy quiero compartirla con ustedes para que sea el Señor trayendo a nuestras vidas esa fortaleza que necesitamos, para que sea Él dándonos espíritu de revelación y de sabiduría en su conocimiento, en el conocimiento de quién es Él. Recordemos, como decía Jesucristo, y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y a mí a quien tú has enviado. Y eso es lo que el Señor quiere a través de su palabra, que nosotros vayamos cada vez más profundo en Él y de que nosotros le conozcamos mucho más. Ese es nuestro principal llamado, a conocer quién es Dios, a estar en comunión con Él, a ser amigos de Dios. Y para este video, de lo que quiero hablarles es de permanecer. Esta palabra en la cual Jesucristo insiste mucho en el versículo 15, en el capítulo 15, perdón, del Evangelio de Juan. Allí Jesús habla mucho de permanecer, insiste constantemente en el permanecer. Y él dice, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Y dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque apartados de mí nada podéis hacer, nada pueden hacer. Y él insiste mucho en ese permanecer, y muchas veces el caminar cristiano es un tanto difícil y es necesario que así sea. Muchas veces vienen tormentas, muchas veces vienen necesidades, muchas veces vienen tiempos difíciles, vienen vientos fuertes que nos sacuden, y por eso Cristo decía, permanezcan en mí. Y dice que Él es la vid, Él es el tronco, Él es el que alimenta las ramas. Nosotros somos esas ramas, esos son los pámpanos de los cuales Jesús habla en Juan 15. Nosotros somos las ramas y el tronco es el que alimenta las ramas. Él es el que produce, Él es el que da la savia a las ramas. Si nosotros nos apartamos del tronco, de la vid verdadera que es Cristo, y no recibimos ese alimento, entonces nos secamos, nos morimos, y las ramas secas, como dice la palabra, serán echadas en el fuego. Pero cuando vienen estos momentos, nosotros nos preguntamos cómo permanecer. ¿Cuál es el secreto para permanecer? Porque si es tan difícil, muchas veces vienen esos momentos de debilidad, esos momentos de cansancio, de agotamiento, donde decimos, siento que no puedo más. Pero recordemos que somos más que vencedores en Cristo, y que Dios nos va a dar siempre la fortaleza. Pero hoy, a través de esta palabra, el Señor quiere traernos esa sabiduría y ese conocimiento de cómo permanecer. Y para eso quiero leerles Mateo 7 a partir del versículo 24, perdón, y el título dice, los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y la autoridad del Espíritu Santo. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande la ruina. Vemos cómo aquí nos está hablando de dos cimientos. Los cimientos son las bases sobre las cuales nosotros construimos una casa. Y recordemos que nosotros, cuando empezamos a andar con Cristo, es como que empieza una construcción en nosotros, porque Él nos hace una nueva criatura, pero nosotros debemos estar basados, fundamentados en la roca. Aquí nos está hablando de dos cimientos, y por la palabra sabemos que Cristo es la roca. Y normalmente cuando una constructora o las personas que se dedican a eso
van a construir una casa, lo que ellos deben hacer es cavar profundo para hacer los cimientos, para hacer las bases, unas bases firmes, unas bases bien construidas, porque dependiendo de las bases, así va a ser de resistente la construcción o el edificio. Entonces, entre más alto vaya a ser el edificio, más profundas deben estar y más firmes deben estar las bases, el fundamento. Entonces, cuando Cristo les decía, Cristo dice en su palabra, Él decía, escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando habla de escudriñar, algunas personas dicen que escudriñar es cavar profundo, cavar hoyos muy profundos hasta encontrar el agua. Y lo que Cristo decía era eso, que hagamos pozos tan profundos en la palabra, que escudriñemos la palabra hasta que lo encontremos a Él, hasta que encontremos esa roca inconmovible en la cual nosotros podamos afirmarnos, en la cual podamos poner nuestro cimiento, nuestras bases, que nuestra base cristiana sea Cristo. Nuestra primera piedra, la primera roca sobre la cual vamos a empezar a construir nuestra vida sea Cristo. Pero aquí nos está hablando de dos cimientos. Entonces, si sabemos que la roca es Cristo, ¿cuál es ese otro cimiento? Ese otro cimiento, como dice el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande la ruina. ¿Cuál es ese otro cimiento? ¿Cuál es esa arena? Cuando nosotros empezamos a construir nuestra vida cristiana sobre nuestras justicias, sobre nuestros sacrificios, sobre nuestros propios sacrificios, eso es tener un cimiento, tener como base de nuestra construcción la arena. Y debemos tener muy claro que si nosotros empezamos a construir sobre la arena van a venir vientos y nos van a apartar de Cristo, nos van a apartar de la vida verdadera. Entonces, cuando empezamos a edificar nuestra vida cristiana sobre nuestras capacidades, sobre nuestros conocimientos, muchas personas que llevan muchos años en el Evangelio ponen su confianza en su sabiduría y en su conocimiento y en todo lo que han aprendido. Pero si hay algo que es muy hermoso es que Dios es un Dios infinito y Él todos los días tiene algo nuevo que mostrarnos. Así que no importa el conocimiento que podamos adquirir, no importa cuánto podamos estudiar de teología, cuántos títulos podamos llegar a tener, que tengamos claro que todos los días debemos venir a la palabra como niños que no sabemos y que no conocemos nada, porque Dios, todos los días, Dios es un Dios creador. Y todos los días va a tener un misterio, algo nuevo que revelar a nuestras vidas. Así que de estos dos cimientos nos está hablando la palabra. Y recordemos que nuestras justicias, dice la palabra que nuestras justicias son como inmundicias. Nuestras justicias son como trapos de inmundicias. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos pueda hacer más santos. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos pueda salvar. No hay nada que nosotros podamos hacer que agrade más a Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para santificarnos. El proceso de la santificación es un proceso que lo hace el mismo Espíritu Santo de Dios. La palabra dice que nosotros somos lavados por la palabra. Entonces, cuando nosotros empezamos a escudriñar las Escrituras y a cavar pozos profundos hasta encontrar esa agua es la que nos va limpiando, esa agua es la que nos va santificando y es el Espíritu Santo de Dios que nos santifica. Así que nuestras obras, nuestros conocimientos no son suficientes. Necesitamos que nuestra confianza para poder permanecer, necesitamos que nuestra base sea esa roca inconmovible. Necesitamos que la base de nuestra vida cristiana sea Cristo, porque apartados de Él nada
nada podemos hacer. Apartados de Él solo somos ramas secas. No podemos vivir por nuestras propias justicias. No hay nada que tú y yo podamos hacer para poder dar fruto. No hay nada que tú y yo podamos hacer esforzándonos para poder dar fruto. La única manera de dar un buen fruto es estar pegados de la vid verdadera que es Cristo. Y para no secarnos, la única forma es permanecer en esa vid. Y para poder permanecer en esa vid, debemos tener una base firme, una base que no nos mueva, una base inconmovible, que a pesar de lo que pase, a pesar de lo que veamos, a pesar de lo que nos hagan, tengamos esa base tan fuerte, que nuestras bases sean tan firmes en Cristo, que sepamos que a pesar de lo que pase, a pesar de lo que veamos, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada, no hay nada absolutamente que nos pueda separar del amor de Cristo, como dice la palabra, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces todo se resume en lo mismo, en una persona y en un sacrificio. Todo, el permanecer y nuestras bases, todo se resume en Cristo, en su sacrificio en la cruz y en el amor del Padre mostrado a través de Él. Que Dios te bendiga, espero con todo mi corazón que Dios haya hablado hoy a tu vida y que Dios haya traído hoy esa fortaleza, esa fuerza y ese ánimo que tú necesitas para seguir, para permanecer. Los momentos difíciles no son para siempre, los momentos difíciles tienen un día de caducidad y Dios sabe cuándo es ese día. Así que aférrate a Él, pon tus pies firmes sobre la roca y sigue caminando, porque un galardón nos espera y nuestra redención está más cerca ahora que cuando creímos. El Señor viene pronto, así que permanezcamos. Este es el tiempo de permanecer, este es el tiempo de aferrarnos a el Dios todopoderoso, al Dios soberano, al Dios que nos sostiene y es Él mismo quien nos hace permanecer. Nuestro compromiso y nuestra necesidad es escudriñar las Escrituras y buscarlo con todo nuestro corazón. Y el que a Él viene, Él no echa fuera. Así que no te desanimes, sigue caminando, aférrate al que todo lo puede. Que Dios te bendiga. Un abrazo.